Hola, buen día. En este video veremos las aplicaciones de los flip-flops que ya hicieron un trabajo, pero es para reforzar un poco. En este video veremos, hay dos aplicaciones para los flip-flops: contadores o divisores de frecuencia y registros o almacenamientos de datos. Ahorita veremos los que son los contadores y los divisores de frecuencia, que su principio de funcionamiento es el mismo, pero su aplicación es diferente. Entonces, comenzando con contadores o divisores de frecuencia, primeramente los contadores. Pues los contadores son circuitos integrados con un bloque funcional como el que se ve aquí, en el cual cuenta de una entrada de reloj. Recordar que este triangulito nos indica que aquí entra un reloj con una activación en un tipo de flanco, ya sea de subida o de bajada. En este caso es de subida, porque no tiene la bolita aquí afuera. Si tuviera la bolita aquí afuera sería flanco, por activación en flanco de bajada. Entonces, regresando, este es el bloque que cuenta con una entrada de reloj y que cuenta con las salidas, en la cual se va a ir desplegando el número contado. Contar que, pues lo que va a contar son número de pulsos, y por eso se le llama que los contadores son circuitos secuenciales, porque pues depende, como es una serie, es un conteo, es una secuencia, depende qué número fue el anterior, pues va a ser el siguiente. Por ejemplo, aquí hemos ingresado un pulso y el contador incrementa en 1. Para 2 pulsos, pues va a contar 2, como lo indica aquí en binario. Cuando metes 3, pues va a cambiar 3. Cuando metes, cuando ya son 4 pulsos, pues va a cambiar a 4. Y así sucesivamente. En este caso es de 4 bits, entonces podemos contar de 0 a 15. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está constituido un contador? ¿O cuál es su fabricación? Y pues como ustedes ya investigaron, pues es a través de flip-flops. Para ver cómo está constituido un contador, pues hay que recordar un poco el flip-flop tipo T, perdón. Pues el flip-flop tipo T, su símbolo lo muestra aquí. Como ven, ahorita lo estoy conectando a 1 o a 5 volts, digamos, o a un estado en alto. Y como lo indica aquí el triangulito, pues es activado por flanco de subida. Quiere decir que cuando no haya un flanco de subida, pues no va a haber un cambio. Y aquí está su tabla de verdad. Primero dice que si no hay un flanco de subida, pues no va a haber cambio. Ahora, si hay un flanco de subida y está en 0, no va a haber cambio. Y esto es lo importante, lo que está en amarillo. Si hay un flanco de subida o un flanco adecuado, digamos, y hay un 1, se va a cambiar, va a hacer una basculación o va a invertir. Es decir, si previamente yo tenía un 0, ahora me va a dar o va a cambiar a un 1. Si yo estaba en 1, ahora me va a cambiar a 0, siempre que mantenga aquí esto de la condición de la entrada T en 1 y que sea un flanco, para este caso, de subida. Y aquí se ve la tabla de verdad. Como ven en la tabla de verdad, como aquí lo indica el dibujito, pues la entrada T la mantengo en 1 o en alto, como lo muestra aquí. Y lo que le voy a hacer, le voy a meter simplemente una señal de reloj de 5 ciclos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, pues siempre vamos a considerar esa condición porque está en 1 y vamos a considerar solo los flancos de subida, es decir, donde están las rayitas grises. Para el primer ciclo, pues viene de bajo, entonces si viene en alto hay que cambiar, si viene en bajo hay que cambiar a alto. Para el segundo ciclo está en alto y hay que cambiar a bajo, y así sucesivamente. Y si ven, pues se va generando otro pulso, pero con la frecuencia a la mitad del ciclo de reloj, que eso ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa
Bueno, ahora quiero que vean la tabla de verdad para igual un flip-flop tipo T, pero ahora nos indica que es con flanco de bajada, como lo indica aquí. Es decir, si ven también ya cambió la tabla de verdad. Ahora la tabla de verdad, las flechitas se han invertido. Ahora quiere decir que solamente va a tener en consideración los flancos de bajada. Y la tabla y el diagrama de tiempos o el cronograma va a ser muy similar, solamente que vamos a tener en cuenta los ciclos de bajada. Ya no es aquí, sino ahora es acá. Por eso se han movido las líneas grises que nos va a indicar en qué momento hay que tener en cuenta la transición. Y igual la forma de onda es similar. Ahora, ¿qué pasa si hago la siguiente conexión? O sea, si tengo, en vez de un flip-flop T, pongo dos de esta forma, es decir, la salida de Q del primer flip-flop, de donde entra la señal de reloj, la conecto a la entrada del reloj del segundo flip-flop y a los dos los mantengo en alto, y a la salida del primero le llamo Q0 y a la salida del segundo le llamo Q1. Pues lo que pasa es lo siguiente. Para empezar, para el primer flip-flop su salida va a ser la que ya habíamos visto, ¿no? Ahora, para el segundo, como ven aquí, la salida de este va a alimentar al segundo, y la salida de este pues es esto, y quiere decir que ahora solamente se va a tener en cuenta los flancos de bajada de la salida Q0, o sea del primer flip-flop, y a partir de ellos vamos a generar la salida del Q1. Y como se ven, si alcanzan a ver aquí, se genera una onda con una frecuencia más baja. Y si son atentos, pues ven que por ejemplo aquí ya se va dando cierta numeración. Por ejemplo, para el primer ciclo de reloj se está dando el 00. Para el segundo ciclo de reloj se da 10, 01, 11 y se vuelve a repetir 00, 01, 01, 11. Si se van dando cuenta, pues realmente está contando. Para que quede un poco más claro, pues lo hacemos con un flip-flop más. Y ven, ahora tengo 3 salidas. Ahora quiere decir, y se representa mediante esta gráfica. Ahora quiere decir que pues estoy contando con 3 bits, o sea, 00, 1, 0, 0, 1, que esto vendría siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como son 3 bits, yo puedo contar hasta el 0 al 7. Y aquí ya, pues a continuación seguiría ciclándose el contador. Pues, en pocas palabras, se le llama contador y están hechos de flip-flop. En este caso vimos con un flip-flop tipo T. Y si ven, pues es lo que está haciendo contando, ¿no? Contando el Q0, pues se va dividiendo. El Q1 igual, hay primero 2, es 0, 1, 0, luego 0, 1, 1, 0, tal, y así sucesivamente. Pues ese es el funcionamiento de un contador a través de flip-flops conectados en serie. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un divisor o los divisores de frecuencia y un contador? Como vimos un contador, nos enfocamos en la numeración, en los estados altos y bajos que va teniendo las señales en conjunto. Por ejemplo, este nos dice que es un número 0, este nos dice que es número 1, el 2 y así sucesivamente. Pero un divisor de frecuencia ya no vamos a enfocarnos en la numeración que nos está dando en conjunto las 3 salidas, sino que vamos a tener en consideración cada salida, o vamos a verlo desde cada salida individualmente. Su construcción es la misma, como ven, y la onda de salida son las mismas, pero como les estaba comentando, nos vamos a enfocar ya no en conjunto de las 3 salidas para ver qué número nos está dando, sino cada salida individualmente. Es decir, por ejemplo, primero la señal de reloj, como vemos es una señal de reloj CLK o clock, que tiene 8 pulsos, que consta de 8 pulsos. Si nos enfocamos solamente a
al primer flip-flop a su salida Q0, vemos que tiene 1, 2, 3, 4. Es decir, que su frecuencia es igual a CLK, o sea, entre 2, es decir, 8 entre 2 nos va a dar 4. Aquí estamos viendo solamente la frecuencia de cada una de las señales independientes. Ahora para Q1, si ven, su salida o el número de pulsos es 2. Quiere decir que su salida es la señal de clock, que son 8 entre 4, 2. Y para el último flip-flop, cuya salida es Q2, nos da 1. Es decir, que su salida es la señal de reloj entre 8. Y ese es en esencia un divisor de frecuencia. Tienen el mismo funcionamiento, pero igual las aplicaciones pueden ser diferentes. Aquí podemos agarrar una sola salida para alimentar un circuito. Y si yo quisiera contar, pues sí tendría que agarrar todas las salidas. En resumen, ¿qué es un contador? ¿Qué es un divisor? ¿Cuál es la diferencia? Pues realmente depende del punto de vista, como se mencionó. Un contador es si estás contemplando todas las salidas. Y un divisor es si estás contemplando una sola. Si nosotros vemos aquí, pues vemos este contador y aquí vemos que está una cifra, vemos todo, pero si vemos en divisor de frecuencia, vemos que aquí hay la frecuencia dividida entre 2, la frecuencia dividida entre 4 y así sucesivamente. Esas son las diferencias. Por último, como vimos en el video pasado, el flip-flop JK es el más versátil. Realmente flip-flops tipo D no son tan versátiles como el JK. ¿A qué voy con esto? Con el JK podemos hacer cualquiera de los otros flip-flops. Entonces realmente muchos de los autores consideran esta conexión, es decir, utilizan al final un JK, lo puentean como se ve acá, y haciendo ese puente ya tenemos un flip-flop tipo T. Y ya regresando, pues con un flip-flop tipo T ya podría yo hacer un contador, o con un flip-flop JK también, puenteándolo como se muestra aquí, podría yo hacer un contador. Por si en los simuladores o como tal en los circuitos integrados comerciales es difícil encontrar un flip-flop tipo T, es más fácil encontrar un flip-flop tipo JK, pues compran un flip-flop tipo JK, lo pueden de esta manera y va a tener comportamiento igual que un flip-flop tipo T. Y bueno, pues esto sería todo por hoy. En el transcurso del día o mañana estaré subiendo la otra aplicación que es acerca que vimos aquí de los registros. De los registros o los almacenamientos de datos. Pues muchas gracias, ánimo y buen día.